pasado. Pero en otras partes no. Y entonces la vuelta no será exactamente igual, no puede ser igual, porque hay ciertas rupturas que ya no son imposibles de soldar. Cuando el PRI nació en 1929, México era una sociedad básicamente rural. Todavía el analfabetismo estaba más o menos como por la mitad de la población, y era un México muy, muy alejado de lo que pasaba en el mundo. Un peón en el Estado de México, en una hacienda, porque todavía estaban las haciendas, ¿qué rayos sabía de lo que estaba pasando en la Gran Depresión, que vino ese mismo año? ¿Qué sabía de la Primera Guerra Mundial? Nada. Ahora casi no hay mexicano, bueno, ha de haber algunos, pero va a ser dificilísimo, que no tengan una mínima noción de lo que está pasando en el mundo. Entonces ya están conectados, ya no están aislados en una cultura que venía de la época colonial y que era una cultura muy rural, a mi juicio tiene cosas muy buenas la vida rural, pero casi nadie me hace caso, porque todo el mundo cree que la vida rural es horrible. Ahora el campo ya casi murió, ya casi no hay campo, en el sentido sociológico. El campo pues ahí está, pero ya no es la raíz de México. Entonces, si Peña Nieto llega, no lo veo con la capacidad de Plutarco Elías Calles o de alguno de los originales, lo veo más bien mediocrón, y va a tener que apoyarse en los poderes fácticos que ya se está apoyando, en Televisa, en TV Azteca, va a tener que estar muy bien con las grandes concentraciones de recursos económicos, etc. Ya no podrá ser él que los dirija. El PRI sí los dirigía. A los banqueros, a Espinosa Iglesias, a Trujillo, le tenían respetillo al presidente, podían no caerles bien, pero no lo desafiaban. Estos ya lo pueden desafiar. Y la sociedad mexicana ya es muy plural. Entonces, a mi juicio, sus instintos originales van a volver a aflorar. Es un partido antidemocrático, nace con ese sello y no se les quita el sello. Un partido comunista no se le quita el sello, por más que haya dejado el poder, pero en la medida en que hay todavía partidos comunistas, son muy verticales. Entonces va a ser un verdadero problema, porque van a intentar que con ese instinto de no democracia y autoritarismo en una sociedad que por un lado ya es más plural, más inteligente, más viva, y por otro lado con unos poderes fácticos que ya se les escaparon, ya no están dispuestos a dejarse pisar por la presidencia, y con partidos de oposición que sí son reales, porque el PAN será pues no muy distinto del PRI en su proyecto, pero es distinto en sus cuadros, y los cuadros que sean desplazados pues van a perder el salario, van a perder el acceso a los ingresos, y van a estar luchando por volver, pues ya le agarraron gusto. El PAN original no, porque el PAN original no cobraba nada, no tenía ningún recurso, y sus miembros ponían dinero. Ahora no, ahora ellos vivían para la política, ahora viven de la política y van a querer volver. Y la izquierda, quién sabe cómo quede, pero tampoco va a desaparecer. Si no desapareció después del 88, cuando le echaron la aplanadora el viejo Estado autoritario, que en elecciones anteriores competidas con fraude, etcétera, siempre aplastó a la oposición. Aplastó a Vasconcelos, aplastó a Almazán en 40, aplastó a Padilla en 46, a Enríquez Guzmán en 52. Ya después ya no hubo ni quién, ya para qué. Entonces, pero sí los aplastaba. En 88 hizo el intento y ya. Entonces va a tener que gobernar con partidos
que no va a poder controlar. Así que va a ser una mezcla del autoritarismo tradicional que va a chocar con los nuevos elementos y sepa Dios que vaya a salir de ahí. No puedo ir más allá. Va a ser un México muy convulso, políticamente hablando. Sí, yo quería preguntar también de esta misma línea política, como la oligarquía. Un poco entiendo que el salinismo o Salinas entiende esta modificación, necesita este proceso de cambio. Salinas, digamos que truena al PRI, ¿no? Salinas entiende que tiene que tronar al PRI y de alguna manera la pregunta es si Salinas entiende esa estrategia y se adelanta al PRI, lo truena y tiene una relación con Slim y con el panismo que entra, y si esa línea continúa y de alguna manera es una oligarquía, esté quien esté de los partidos. ¿Sí? Yo comentaría a lo que no es una pregunta sino una tesis, la suya. Yo le pondría algunas objeciones, no totalmente. Salinas no truena al PRI, quiso pero no lo pudo tronar al hacer pensar en Solidaridad como un partido, un nuevo partido que él controlaría. Tenía sus cuadros, tenía sus masas, tenía los recursos, que era el momento en que el Estado se estaba acabando lo que vendió y lo que se tenía que acabar, es recursos temporales, y pensó, dijo, aquí ya tenemos un partido, pero al final no le salió. Entonces lo que hace Salinas es modificar la coalición gobernante, pero sin tronar al PRI. El PRI sigue siendo el partido que va a ganar la elección de 1994 y por las buenas, más o menos, ¿no? A Zedillo ya no hubo el gran fraude. Zedillo sí le ganó a Cárdenas, usando toda la maquinaria del Estado, con toda la ilegalidad que eso implica, pero no fue necesario destruir el momento electoral porque la mayoría de las boletas iban en favor del PRI. Entonces lo que hace Salinas es rehacer la coalición, y en esa coalición siempre el PAN. El PAN estaba fuera, el PAN era como, pues qué simpáticos es, ¿no? Vean, son unos reaccionaritos bien interesantes, andan siempre diciendo que somos unos corruptos, etcétera, y ellos, ¿no? Pero no les hagamos mucho caso, total. Está bien. Después del 88, 89, 90, eso sí lo necesitamos a la Iglesia Católica. Entonces, relaciones con el Vaticano, que los obispos vayan a la toma de posesión del nuevo presidente, sí la rehace, pero teniendo la presidencia como la que manda, y tan manda que cuando se tiene que regresar a ser privada la banca, los antiguos banqueros llegan y dicen, bueno, pues este banco era mío. Pues era, pero no te voy a dar a ti nada, Espinosa Iglesias, nada. Te voy a pagar y te me vas. Y yo voy a crear mis banqueros. Yo, Salinas, los creo. No, ellos no me crearon a mí, yo a ellos. Yo a Roberto Hernández, a Harpelú, que no eran nadie, eran una... Y así yo lo voy a crear. Yo voy a darle Teléfonos de México en estas condiciones, él va a poder poner las tarifas y Teléfonos de México va a ser durante un tiempo un monopolio legal. Después sigue siendo monopolio, pero ya no es tan legal. Entonces yo veo a Salinas en una debilidad enorme por el fraude, que rehace la coalición, pero no al punto tan lejos como lo lleva usted de tronar al PRI. Al PRI finalmente, si alguien medio lo truena, es Zedillo. Zedillo como el tecnócrata, el que nunca fue realmente militante del PRI, y al que hasta le molesta. Él viene de... Él no iba a ser presidente, si no tenía por qué ser. Lo más que pensaba llegar es a donde está ahora, ser un gran profesor de una gran universidad norteamericana. Y entonces hablar bien el inglés, dar complejísimas clases de economía, usar las matemáticas, pero no presidente. Y lo ponen de presidente y bueno, pues una de las cosas que hace es aceptar la derrota del PRI, porque los priistas más duros no querían que concediera la derrota
Cedillo. Quería